Cada ciudad tiene sus secretos y sombras, pero en el corazón de la nuestra se encontraba un edificio que albergaba los más oscuros de todos, la antigua morgue de San Eduardo. Mi nombre es Javier, y soy el encargado nocturno de ese lugar. Mi trabajo consiste en registrar, preparar y vigilar los cuerpos que llegan cada noche. Algunos dicen que uno se acostumbra a la muerte, pero la verdad es que nunca lo hice, simplemente aprendí a coexistir con ella. Una noche particularmente fría y lluviosa, recibimos un cuerpo no identificado. El registro mostraba que había sido encontrado en circunstancias extrañas. Su cuerpo había sido descubierto en un callejón oscuro, sin identificación y con un rostro de terror congelado. La policía no pudo determinar la causa de la muerte, y el cuerpo fue llevado a la morgue para su investigación. Mientras realizaba mi trabajo rutinario, noté que este cuerpo tenía una extraña marca en la muñeca, un símbolo antiguo que no reconocí de inmediato. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, pero lo atribuí al frío de la morgue. Decidí investigar más sobre el símbolo, así que tomé una fotografía y me dirigí a la oficina, donde encendí mi ordenador para buscar en los archivos. Mientras investigaba, encontré información sobre un antiguo culto que había existido en nuestra ciudad hacía siglos. Sus miembros practicaban rituales oscuros y creían en la resurrección a través de la invocación de espíritus malignos. El símbolo en la muñeca del cuerpo coincidía exactamente con el de ese culto. Sentí que algo oscuro se avecinaba, pero no podía compartir mis preocupaciones con nadie. Después de todo, ¿quién me creería? Esa misma noche, los extraños eventos comenzaron. Las luces de la morgue parpadeaban y escuché susurros provenientes de las cámaras frigoríficas. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada debido a la falta de sueño, pero los eventos solo empeoraron. Las puertas de las cámaras se abrían y cerraban solas, y las sombras parecían moverse en la oscuridad. Decidí revisar los cuerpos de nuevo, comenzando por el desconocido con la marca. Al abrir su cámara frigorífica, el cuerpo ya no estaba. Sentí una mezcla de terror y confusión. ¿Cómo podría haber desaparecido un cadáver sin dejar rastro? Corrí a revisar las cámaras de seguridad, pero las grabaciones mostraban interferencias y estática durante las horas en que los eventos ocurrieron. Las noches siguientes, los sucesos extraños continuaron. Escuché pasos pesados en los pasillos, y a menudo sentía que alguien o algo me observaba desde las sombras. La tensión en la morgue era palpable, y mi salud mental comenzó a deteriorarse. Empecé a ver figuras espectrales y a escuchar voces que susurraban mi nombre. Sabía que debía hacer algo antes de perder completamente la cordura. Decidí buscar la ayuda de un experto en lo sobrenatural. Después de investigar, encontré a una mujer llamada Natalia, una medium conocida por su habilidad para comunicarse con los espíritus. La contacté y le conté sobre los eventos en la morgue. Natalia accedió a ayudarme y vino a la morgue esa misma noche. Mientras Natalia recorría la morgue, comenzó a murmurar oraciones y a encender incienso. De repente, se detuvo frente a la cámara frigorífica donde el cuerpo desaparecido había estado. «Aquí es donde la energía es más fuerte», dijo con voz temblorosa. «El espíritu de este hombre no descansa en paz. Hay algo que lo mantiene atado a este lugar». Natalia realizó un ritual para invocar al espíritu del hombre desaparecido. La temperatura en la morgue bajó drásticamente, y una figura espectral apareció ante nosotros. Era el hombre con la marca en la muñeca, y su rostro reflejaba un dolor y terror indescriptibles. «¿Quién eres y qué te ha sucedido?», preguntó Natalia, tratando de comunicarse con el espíritu. El espíritu miró directamente hacia mí y comenzó a hablar con una voz gutural. «Fui traicionado y asesinado por aquellos en quienes confiaba. Mi muerte fue un sacrificio para un antiguo ritual. Ahora, mi alma está atrapada, y solo la verdad puede liberarme». Sentí una mezcla de compasión y miedo al escuchar sus palabras. Sabía que debía ayudarlo a encontrar la paz. Decidí investigar más sobre el culto y descubrí que sus líderes habían sido capturados y ejecutados hace siglos, pero algunos de sus seguidores aún permanecían ocultos, continuando con sus rituales oscuros. Con la ayuda de Natalia, logramos localizar a uno de los seguidores del culto, un hombre llamado Ignacio, que vivía en las afueras de la ciudad. Decidimos confrontarlo y exigir respuestas. Cuando llegamos a su casa, el lugar estaba lleno de símbolos y objetos rituales. Ignacio nos recibió con una sonrisa siniestra, como si estuviera esperándonos. «Sabía que vendrían», dijo Ignacio con una voz tranquilamente inquietante. «El espíritu de nuestro hermano está inquieto. Pero su sacrificio fue necesario para mantener el equilibrio entre los mundos».
Tu equilibrio ha causado sufrimiento y muerte, exclamé con furia. Debes liberarlo. Ignacio rió y levantó un antiguo libro de hechizos. Muy bien, pero sepan que liberar su espíritu también traerá consecuencias. Algunas puertas no deberían abrirse. A pesar de sus advertencias, sabíamos que debíamos continuar. Natalia y yo obligamos a Ignacio a realizar el ritual de liberación. A medida que recitaba las palabras antiguas, el aire se llenó de una energía oscura y sofocante. Sentí que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, el espíritu del hombre con la marca apareció una vez más. Gracias, susurró con una voz más suave. Pero no es suficiente. El mal ya ha sido desatado. Antes de que pudiéramos reaccionar, una sombra oscura emergió del suelo y envolvió a Ignacio, quien gritó en agonía antes de desaparecer por completo. Las luces parpadearon y el aire se volvió irrespirable. Natalia y yo nos miramos con terror mientras sentíamos la presencia de algo mucho más poderoso y maligno. El suelo tembló y las paredes se agrietaron. Sabíamos que debíamos escapar antes de ser atrapados por la oscuridad. Corrimos hacia la salida, pero las sombras nos perseguían implacablemente. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, una luz brillante envolvió el lugar, disipando las sombras. Al abrir los ojos, vi la figura etérea del hombre con la marca, ahora con una expresión de paz. El sacrificio de Ignacio ha liberado mi alma, pero el mal que desataron aún persiste. Deben estar siempre vigilantes. Con esas palabras, su figura desapareció y la morgue quedó en silencio. Natalia y yo sabíamos que nuestra victoria había sido temporal. El culto antiguo había desatado una fuerza oscura que ahora acechaba en las sombras, esperando su oportunidad para regresar. Cada noche, continúo mi trabajo en la morgue, enfrentando lo desconocido y protegiendo a los vivos y a los muertos. Porque en este lugar, el verdadero terror nunca desaparece del todo, y siempre habrá sombras que buscan justicia y venganza en medio de la oscuridad. Y yo, Javier, seguiré cumpliendo con mi deber, sabiendo que el peligro acecha en cada rincón, esperando su momento para surgir nuevamente. Aunque el espíritu del hombre con la marca había sido liberado, y la morgue parecía haber vuelto a una aparente normalidad, Natalia y yo no podíamos sacudir la sensación de que algo oscuro aún persistía. Sabíamos que el sacrificio de Ignacio había detenido temporalmente el mal, pero era solo cuestión de tiempo antes de que se manifestara de nuevo. Las noches siguientes, la morgue estuvo extrañamente tranquila, casi demasiado tranquila. Las luces parpadeaban ocasionalmente, y los susurros se habían convertido en parte de la rutina nocturna. Pero una sensación de vigilancia constante y una opresión en el aire me hicieron dudar de que la paz fuera duradera. Un jueves, recibimos otro cuerpo no identificado, esta vez una mujer joven con las mismas marcas en las muñecas que el primer hombre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que el culto aún estaba activo y que sus rituales continuaban. Decidí contactar a Natalia inmediatamente y le pedí que viniera a la morgue para inspeccionar el cuerpo. Cuando Natalia llegó, examinó las marcas y susurró una oración para tratar de comunicarse con el espíritu de la joven. De repente, sus ojos se abrieron de par en par y su rostro se llenó de terror. No solo han continuado con los rituales, Javier dijo con voz temblorosa. Han desatado algo mucho más oscuro y antiguo. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y un ruido ensordecedor llenaba el aire. Las sombras se arremolinaron en las esquinas de la morgue y los gritos de agonía resonaron por los pasillos. Debemos actuar rápido, gritó Natalia. Este lugar está siendo consumido por la oscuridad. Intentamos realizar otro ritual de protección, pero esta vez las sombras eran más fuertes y nos rodeaban, dificultando la concentración. La temperatura bajó drásticamente y sentí que el aire se volvía pesado y difícil de respirar. En medio del caos, la figura del primer hombre con la marca apareció una vez más. No pueden detener lo que han desatado, dijo con voz lúgubre. El culto ha invocado a una entidad que no puede ser contenida. Desesperado, recordé el antiguo libro de hechizos que había pertenecido a Ignacio y que habíamos dejado en su casa. Sabía que debía encontrar alguna manera de detener a esta entidad antes de que destruyera todo a su paso. Natalia, debemos ir a buscar el libro, dije, aferrándome a la esperanza de que contenía alguna solución. Natalia y yo corrimos a la casa de Ignacio, ahora abandonada y en ruinas. Encontramos el libro de hechizos y lo abrimos, buscando desesperadamente cualquier indicio de cómo sellar la entidad. Finalmente, encontramos un capítulo que hablaba sobre una antigua ceremonia de sellado que requería la sangre de los descendientes del culto y una serie de artefactos sagrados.
Con renovada determinación, comenzamos nuestra búsqueda de los artefactos sagrados y los descendientes del culto. El tiempo era esencial, y sentíamos que las sombras se volvían cada vez más impacientes y agresivas. En nuestra búsqueda, nos enfrentamos a numerosos desafíos. Los artefactos sagrados estaban dispersos por toda la ciudad y protegidos por fuerzas oscuras. Finalmente, logramos reunirlos todos y nos dirigimos a la morgue para llevar a cabo el ritual de sellado. La noche del ritual, el aire estaba tenso y cargado de energía oscura. Natalia y yo nos posicionamos alrededor del cuerpo de la joven y comenzamos a recitar las palabras del ritual. Las sombras se arremolinaron a nuestro alrededor, tratando de detenernos, pero la luz de los artefactos sagrados los mantenía a raya. A medida que las palabras del ritual resonaban en el aire, sentí una presencia maligna que se hacía cada vez más fuerte. La entidad, una figura oscura y etérea, apareció en medio de la morgue, rugiendo de furia y dolor. «No pueden sellarme», gritó con una voz que parecía resonar en cada rincón de la habitación. Con todas nuestras fuerzas, Natalia y yo continuamos recitando las palabras del ritual. La luz de los artefactos sagrados se intensificó, y las sombras comenzaron a disiparse lentamente. La entidad luchó contra la luz, pero finalmente, con un grito ensordecedor, fue arrastrada de vuelta a las profundidades de donde había venido. La morgue quedó en silencio una vez más, pero sabíamos que el verdadero peligro aún no había pasado. Sentí una mano fría en mi hombro y me giré para ver la figura del hombre con la marca. «Han logrado contener la entidad, pero su presencia siempre estará aquí», dijo con voz sombría. «Debes estar siempre vigilante, Javier». Con esas palabras, su figura desapareció, y Natalia y yo nos quedamos solos en la morgue, agotados pero aliviados de haber sellado temporalmente el mal. Sabíamos que nuestro trabajo nunca terminaría y que siempre habría nuevas amenazas acechando en las sombras. Y así, cada noche, continuó mi vigilia en la morgue, enfrentando lo desconocido y protegiendo a los vivos y a los muertos. Porque en este lugar, el verdadero terror nunca desaparece del todo, y siempre habrá sombras que buscan justicia y venganza en medio de la oscuridad. Y yo, Javier, seguiré cumpliendo con mi deber, sabiendo que el peligro acecha en cada rincón, esperando su momento para surgir nuevamente. Unos días después, mientras revisaba los registros de la morgue, encontré un antiguo informe de hace décadas sobre una serie de muertes misteriosas en la ciudad. Todas las víctimas tenían la misma marca en la muñeca y las mismas circunstancias inquietantes que el primer hombre y la joven. Me di cuenta de que el ciclo de terror había estado ocurriendo durante generaciones y que nosotros éramos solo la última línea de defensa. Esa misma noche, mientras caminaba por los pasillos de la morgue, sentí una extraña sensación de familiaridad, como si hubiera estado aquí antes. Las sombras parecían susurrar mi nombre con una urgencia inusual. Decidí seguir los susurros y me llevaron a una antigua cámara oculta en el sótano de la morgue. Dentro de la cámara, encontré un viejo diario que pertenecía a mi abuelo, quien también había sido el encargado de la morgue muchos años atrás. A medida que leía sus palabras, descubrí que él también había luchado contra las mismas fuerzas oscuras que nosotros enfrentábamos ahora. Había dejado pistas y consejos sobre cómo contener el mal, y me di cuenta de que nuestra familia había sido elegida para proteger el equilibrio entre los mundos. Con el diario de mi abuelo como guía, comencé a preparar la morgue con nuevas protecciones y amuletos para mantener a raya a las sombras. Natalia y yo trabajamos incansablemente, utilizando el conocimiento ancestral para fortificar el lugar contra cualquier futura amenaza. Pero una noche, mientras trabajábamos en la cámara oculta, escuchamos un ruido ensordecedor proveniente de las cámaras frigoríficas. Al acercarnos, vimos que las puertas se abrían y cerraban violentamente, y un frío gélido llenaba el aire. Las sombras se arremolinaron y una figura espectral emergió de una de las cámaras. Era la figura de una mujer con una expresión de desesperación y dolor. «Ayúdenme», susurró con voz débil. Sabía que era una de las víctimas del culto, atrapada entre los mundos y buscando justicia. Decidimos realizar un ritual para liberar su espíritu y permitirle encontrar la paz. Con el diario de mi abuelo como guía, comenzamos a recitar las oraciones y a utilizar los amuletos de protección. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, pero de repente, una sombra oscura la envolvió, y la habitación se llenó de gritos de agonía. «No pueden liberarla», rugió una voz gutural. «Ella es mía». Las sombras se arremolinaron con más fuerza, y una figura oscura y maligna apareció ante nosotros. Era una entidad mucho más poderosa que cualquier otra que habíamos enfrentado.
Con todas nuestras fuerzas, Natalia y yo levantamos los amuletos y recitamos las palabras del ritual. La luz de los amuletos brilló intensamente, pero la entidad era resistente y luchaba contra nuestra luz. Sentí que mi energía se agotaba y que el mal se hacía cada vez más fuerte. En un último esfuerzo desesperado, recordé las palabras de mi abuelo en el diario: la luz de la verdad puede vencer a la sombra más oscura. Con esa frase en mente, levanté el diario y lo abrí, permitiendo que la luz de las palabras escritas se derramara por la habitación. La entidad gritó en agonía y las sombras se desvanecieron lentamente. La figura de la mujer se iluminó con una luz serena y su rostro se suavizó. «Gracias», susurró antes de desaparecer por completo. La habitación quedó en silencio una vez más, y Natalia y yo nos desplomamos, exhaustos pero aliviados. Sabíamos que habíamos logrado una victoria importante, pero también sabíamos que el verdadero terror nunca desaparece del todo. Las sombras siempre estarían allí, esperando su oportunidad para regresar. Y nosotros, como los guardianes de la morgue, siempre estaríamos vigilantes. Sabíamos que habíamos logrado una victoria importante, pero también sabíamos que el verdadero terror nunca desaparece del todo. Las sombras siempre estarían allí, esperando su oportunidad para regresar. Y nosotros, como los guardianes de la morgue, siempre estaríamos vigilantes, listos para enfrentar lo desconocido. En los días siguientes, Natalia y yo reforzamos las protecciones en la morgue, creando barreras de luz y colocando amuletos sagrados en puntos clave. Sentíamos que habíamos fortalecido nuestras defensas, pero una sombra persistente seguía acechando en los rincones más oscuros. Una noche particularmente oscura y lluviosa, recibimos un nuevo cuerpo. Este, al igual que los anteriores, tenía la misma marca en la muñeca. Pero había algo diferente en este, una energía extraña y poderosa parecía emanar de él. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al verlo, y supe que algo terrible estaba por suceder. Decidí contactar a Natalia de inmediato, pero antes de que pudiera hacerlo, las luces de la morgue comenzaron a parpadear violentamente. Los susurros se intensificaron y un viento helado llenó el aire. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor y sentí que la temperatura bajaba drásticamente. De repente, el cuerpo en la camilla se levantó y sus ojos se abrieron, brillando con una luz antinatural. «Javier», gritó con una voz gutural que resonó en toda la morgue. «Has osado desafiar a las sombras, y ahora pagarás el precio». Intenté moverme, pero una fuerza invisible me inmovilizó. El cuerpo comenzó a avanzar hacia mí, y pude ver que las sombras lo seguían, como si fueran parte de él. Sentí que el pánico me invadía, pero sabía que debía mantener la calma y usar los amuletos de protección. Con un esfuerzo sobrehumano, logré sacar el medallón de Isabella y levantarlo. La luz del medallón brilló intensamente, creando un escudo de luz a mi alrededor. El cuerpo se detuvo momentáneamente, pero las sombras seguían atacando, tratando de penetrar la barrera. En ese momento, Natalia llegó corriendo a la morgue, con los ojos llenos de determinación. «Javier, debemos recitar las oraciones de sellado», gritó mientras levantaba sus propios amuletos. Juntos, comenzamos a recitar las palabras sagradas, y la luz de los amuletos se intensificó. El cuerpo se retorció y gritó en agonía mientras las sombras se disipaban lentamente. Sentí que la fuerza oscura se debilitaba, pero sabía que aún no habíamos terminado. Con todas nuestras fuerzas, continuamos recitando las palabras del ritual, y finalmente, el cuerpo cayó inerte al suelo. La morgue quedó en silencio una vez más, pero la sensación de peligro persistía. Natalia y yo nos miramos con preocupación, sabiendo que el mal aún no había sido completamente derrotado. Decidimos investigar más a fondo y descubrimos que el cuerpo pertenecía a un antiguo sacerdote del culto, alguien que había sido ejecutado por sus propios seguidores después de traicionar sus secretos. Su espíritu había sido invocado y atado a este mundo por el culto, y solo al romper el vínculo podríamos liberar su alma. Esa noche, nos dirigimos a la cámara oculta en el sótano de la morgue y comenzamos a preparar un ritual para romper el vínculo. Con el diario de mi abuelo como guía, colocamos los amuletos sagrados y encendimos velas de protección. Comenzamos a recitar las palabras del ritual, y el aire se llenó de una energía densa y opresiva. De repente, la figura espectral del sacerdote apareció ante nosotros, con una expresión de furia y dolor. «No podéis detenerme», rugió con una voz que resonó en las paredes de la morgue. «Soy eterno, y las sombras siempre prevalecerán». Con determinación, continuamos recitando las palabras del ritual. La luz de los amuletos brilló intensamente, creando un círculo de protección a nuestro alrededor.
El sacerdote se retorció y gritó en agonía mientras las sombras se disipaban lentamente. Finalmente, con un último grito desgarrador, el sacerdote desapareció y la morgue quedó en silencio una vez más. Sentimos una paz profunda y supimos que habíamos logrado romper el vínculo y liberar su alma. Aunque habíamos ganado otra batalla, sabíamos que la guerra contra las sombras nunca terminaría. Cada noche, continuamos nuestra vigilia en la morgue, enfrentando lo desconocido y protegiendo a los vivos y a los muertos. Porque en este lugar, el verdadero terror nunca desaparece del todo, y siempre habrá sombras que buscan justicia y venganza en medio de la oscuridad. Y yo, Javier, seguiré cumpliendo con mi deber, sabiendo que el peligro acecha en cada rincón, esperando su momento para surgir nuevamente. Siempre estaré listo para enfrentar las sombras y proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Porque en este mundo, el verdadero terror nunca desaparece del todo, y la lucha contra la oscuridad es eterna. A pesar de nuestros esfuerzos, Natalia y yo sabíamos que la morgue nunca sería completamente segura. El mal que habíamos enfrentado dejaba cicatrices profundas, y el ambiente siempre conservaba un aire de inquietud. Las noches seguían siendo largas y llenas de misterios, pero no podíamos bajar la guardia. Una noche, mientras revisaba los archivos antiguos en busca de pistas sobre más rituales oscuros, noté algo inquietante. Un patrón en los registros mostraba que las muertes con la marca en la muñeca habían ocurrido cada cierto año, como si fuera un ciclo repetitivo. Cada vez, había un aumento en la actividad sobrenatural, seguido de un periodo de calma. Esto significaba que, aunque habíamos sellado temporalmente el mal, era probable que volviera. Decidí compartir mis descubrimientos con Natalia. Esto no es solo un fenómeno aislado, le dije. Es un ciclo que ha estado ocurriendo durante generaciones. Necesitamos descubrir cómo detenerlo de una vez por todas. Natalia asintió, su expresión llena de preocupación. Debemos encontrar la fuente original del mal y destruirla, dijo. Solo así podremos romper el ciclo. Pasamos los siguientes días investigando los antiguos textos y registros, buscando cualquier pista sobre el origen del culto y sus rituales. Finalmente, encontramos una referencia a un lugar llamado la Cueva de las Sombras, un sitio sagrado y oculto donde el culto realizaba sus rituales más oscuros. Decidimos que debíamos ir a la cueva y enfrentarnos a lo que fuera que estuviera allí. Nos preparamos con todos los amuletos y protecciones que teníamos, y una noche nos dirigimos hacia el lugar. La cueva estaba situada en lo profundo del bosque, un lugar que parecía sacado de una pesadilla. La entrada estaba cubierta de vegetación espesa, y el aire estaba cargado de una energía opresiva. Con linternas en mano, nos adentramos en la cueva. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos y grabados que contaban la historia del culto. A medida que avanzábamos, los susurros se hicieron más fuertes, y sentimos que las sombras nos observaban desde cada rincón. Finalmente, llegamos a una cámara central donde había un altar de piedra rodeado de velas apagadas. En el centro del altar, había un antiguo libro de hechizos, similar al que habíamos encontrado en la casa de Ignacio. Sentimos que estábamos cerca de la fuente del mal. De repente, una sombra oscura emergió del altar y tomó forma delante de nosotros. Era una figura alta y delgada, con ojos vacíos y una presencia abrumadora. «Bienvenidos», dijo la figura con una voz que resonó en toda la cueva. «Han llegado al corazón del mal». Intentamos levantar nuestros amuletos y recitar las palabras de protección, pero la figura se movió con una velocidad sobrenatural y nos arrebató los amuletos. «No pueden detenerme», dijo con una sonrisa siniestra. «Soy el origen de todo esto, y mi poder es infinito». Sabíamos que estábamos en una situación desesperada. Sin amuletos ni protecciones, nos enfrentábamos a una entidad mucho más poderosa de lo que habíamos imaginado. Pero en ese momento, recordé las palabras de mi abuelo en el diario: «La luz de la verdad puede vencer a la sombra más oscura». Con determinación, saqué el diario de mi abuelo y comencé a leer en voz alta. Las palabras escritas parecían brillar con una luz propia, y la figura oscura retrocedió momentáneamente. Natalia me siguió, recitando las oraciones de protección que habíamos aprendido. La figura se retorció y gritó en agonía mientras la luz del diario se intensificaba. Las sombras alrededor nuestro comenzaron a disiparse, y sentimos que el mal se debilitaba. Con un último grito desgarrador,